Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. A ver, vamos a esperar un ratito a Dirvia y de ahí meto a los chicos. Dame un Perfecto. minuto, ¿Cuántos please. chicos hay hoy? Porque el otro día nada más Eh, hubo solo uno. no, los que haya, igual hay que empezar, ¿ok? Dale, Perfecto, perfecto. dame un minuto. Con los que hayan empiezan, ¿ok? Perfecto. Hola, 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 buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A ver. Roxana, por favor, permiso para compartir. Permiso para compartir. Ok. La profesora Roxana, por favor, que me dé permiso para compartir. Listo. Gracias. Buenas tardes. Hola, Buenas chicos, buenas tardes. tardes. Buenas ¿Cómo están? tardes. Por favor, enciendan sus cámaras. Hola, Bienvenidos, Díaz, ¿cómo estás? Sol, ¿cómo estás? Buenas bienvenidos, tardes. bienvenidos todos. Muy bien. En el día de hoy damos inicio a la clase de biología con el profesor Gabriel Armo. Por favor, Armo. recuerden la dinámica. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla de forma oral o por el chat con confianza. A medida que el profesor va explicando, pues él va preguntando qué dudas van teniendo o si van entendiendo o si quieren hacer algún comentario. Ok. Y Ok, adelante. chicos. Hola, chicos, buenas tardes. Ok, hoy vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior sobre la clasificación de los seres vivos y de los animales. Hoy vamos a ver un poquitico más en profundidad sobre un tipo de animal. Vamos a hacer un pequeño repaso breve de 3 o 4 láminas y vamos a ver los animales que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, estamos hablando la vez pasada que el reino animal se podía dividir en 2 partes, en invertebrados y en vertebrados. Los invertebrados son los que no tienen columna vertebral y los vertebrados van a tener una columna vertebral. Hoy nos vamos a basar más en los vertebrados. Vamos a hablar, la vez pasada hablamos de los peces, hoy vamos a hablar de los anfibios, de los reptiles, de las aves y de los
mamíferos. Entonces, los mamíferos hoy se pueden dividir en carnívoros, herbívoros, voladores y acuáticos. Este es un tipo de clasificación, pero existen diferentes tipos de clasificaciones sobre el reino animal. Entre ellas, nuevamente tenemos los invertebrados y los vertebrados, y aquí tenemos peces, anfibios, reptiles y mamíferos con respecto a los animales vertebrados. Obviamente los invertebrados, las esponjas, los cilénteros, los gusanos, los moluscos, los artrópodos y los equinosaurios. Ahora, también podemos hablar de los vertebrados. Va a depender de cómo es la columna vertebral. Y también va a depender de la temperatura de la sangre y de la forma en la cual estos animales se van a reproducir. Por ejemplo, en los mamíferos tenemos, en la columna vertebral, nuevamente, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. También podemos ver cómo va a ser la temperatura de la sangre de estos animales. Podemos tener animales de sangre fría y animales de sangre caliente. Entre los animales de sangre fría tenemos los reptiles, los anfibios y los peces. Y los animales de sangre caliente, los mamíferos y las aves. Recuerden que entre los mamíferos están los seres humanos. Y también podemos clasificarlos según la forma de su reproducción. Ovíparos son aquellos que ponen huevos, y los vivíparos son los que nacen a través de un vientre. Ok. Ahora bien, tenemos otro tipo de clasificación, que va a ser de acuerdo al número de patas, al su tipo de alimentación, y también al tipo del ambiente en el cual estos animales van a vivir, su ecosistema. Tenemos, por ejemplo, bípedos de 4 patas, pero bípedos de 2 patas, cuadrúpedos de 4 patas, animales que no tienen patas, los plantígrados como el elefante, o los palmeados como los patos. También podemos ver, según el tipo de alimentación, carnívoros, herbívoros, omnívoros y granívoros. Y también se van a dividir de acuerdo al tipo de ambiente o medio ambiente o ecosistema en el cual estos animales van a estar. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora, chicos. El ambiente puede ser terrestre, acuático o aéreo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Chicos, Abdias. Zoe, Todo Nadia. claro. ¿Todo claro? Perfecto. Ok. Otra característica de estos animales, estos se pueden desplazar. Hay elementos que no pueden fabricar su propio alimento porque no hacen fotosíntesis y se adaptan fácilmente a los cambios que van a ocurrir en su medio ambiente. Aquí tenemos una pequeña característica, los vertebrados y de los invertebrados. Entre los vertebrados, que son los que nos empiezan hoy, son de mayor tamaño que los invertebrados, poseen un esqueleto interno óseo o cartilaginoso y tienen en el esqueleto una columna vertebral formada por huesos y cartílagos llamados vértebras. Entonces, hoy nos vamos a basar más en los vertebrados. Es lo que más nos compete. En la clase pasada vimos un poco más sobre los invertebrados. Ahora bien, como vimos la vez pasada, bueno, hace como unas clases pasadas, que había
existe una cadena alimenticia entre todos los seres vivos, en los cuales está lo que se denomina también parte del ciclo de la vida. Que tenemos productores y consumidores, y a la vez también tenemos los descomponedores. Si bien recordamos, tenemos los seres vivos como las plantas, y estos seres vivos, ¿verdad? Las plantas van a ser consumidas por algunos animales que consumen solamente por herbívoros. Estos van a ser los consumidores primarios. Luego, ¿qué va a ocurrir? Van a venir otros consumidores secundarios, como los carnívoros. Entonces, ¿qué ocurre? Estos carnívoros se van a alimentar de estos consumidores primarios. Y al pasar un tiempo, este carnívoro o va a morir o va a producir heces o va a producir excrementos en los cuales van a llegar a la tierra y allí van a haber pequeñas bacterias que se van a encargar de descomponer todo este material que va a servir como bono para que las plantas vuelvan a crecer. Y tenemos allí esa pequeña cadena alimentaria, en los cuales tenemos productores, consumidores y descomponedores. ¿Está todo claro hasta ahora, chicos? ¿Se comprende? ¿O no? Sí. Perfecto, muy bien. Si hablamos un poco, hablamos un poco sobre los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados, son víparos y se alimentan, profesores, de leche materna cuando acaban de nacer. Todos los mamíferos van a consumir la leche que proviene de su madre. Y todos estos mamíferos, uno los puede distinguir en tres partes: cabeza, tronco y sus extremidades. Los mamíferos son los únicos animales que van a tener pelo, aunque el grupo de mamíferos marinos carecen de él. Recordemos que este pelo va a proteger a los animales del calor, del sol, y lo protegen de esos rayos que provienen del sol para la piel. Ahora bien, los mamíferos van a respirar por los pulmones y pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Cuando decimos que viven en la tierra, podemos hablar de animales terrestres o animales aéreos. Entonces, la mayoría de los mamíferos van a ser terrestres. Existen unos cuantos que viven en el agua. No muchos, pero algunos viven en el agua. Entonces, ¿qué tenemos? Los grupos de mamíferos terrestres son carnívoros, ungulados y primates. Los mamíferos acuáticos son los que viven siempre en el agua. Los mamíferos acuáticos no pueden respirar debajo del agua, deben salir a la superficie para coger aire, porque también respiran con sus pulmones. Si uno ve los delfines, algunas ballenas ya suben, respiran y luego vuelan a bajar. ¿Claro hasta ahora no? Algunos cetáceos, como dice aquí, el grupo de mamíferos acuáticos son los cetáceos. Ellos van a subir, van a agarrar aire, quedan eso ahí en sus pulmones y luego vuelan a bajar al mar, abajo del mar. ¿Está claro? ¿Se comprende? Chicos. Dicen que sí, por escrito. Sí, por el chat. ya vi. Sí, ya vi. Gracias. Ok. Entonces, los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno con columna vertebral y utilizan este aparato locomotor para desplazarse. Como nosotros usamos nuestros huesos, nuestros músculos, para poder movernos a diferentes partes. Aquí tenemos algunos ejemplos de animales vertebrados. Los mamíferos,
las aves y los reptiles, los anfibios y los peces. Aquí tenemos otro ejemplo. Un burro, un oso, un elefante, unos caballos, un perro, un lobo. Aquí tenemos, por ejemplo, un mamífero grande, un elefante, el cual tiene sistemas visuales, sus sistemas internos, sistema respiratorio, sistema digestivo, más sus sentidos. Es muy parecido al sistema interno del cuerpo humano que vamos a ver luego. Entonces, ¿cuáles son las características principales de estos mamíferos? Como ya les dije, tienen el cuerpo cubierto de pelos. Todas las hembras tienen mamas que van a segregar la leche para alimentar a las crías. Sin importar el mamífero que sea, esto es muy importante. Todos van a tener, o todos tenemos labios y dientes, y con los labios succionan la leche materna sin causar daño. Algunas ballenas sustituyen los dientes por unas finas láminas llamadas barbas. Las extremidades están convertidas generalmente en patas que les sirven para desplazarse. Los mamíferos los mamíferos acuáticos tienen sus extremidades convertidas en aletas y los voladores, como los murciélagos, poseen membranas en sus extremidades anteriores convertidas en alas que les sirven para volar. Todos tienen la temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que son animales de sangre caliente, siempre va a tener la sangre caliente. Y si un animal tiene sangre fría, siempre va a tener sangre fría. O sea, eso quiere decir que la sangre no va a cambiar de acuerdo a cómo esté la temperatura en el exterior. Obviamente, si yo voy a un lugar muy frío, ahí me va a dar hipotermia, pero lo que se va a enfriar son otras partes, pero mi sangre va a continuar siempre de la misma temperatura. Todos los mamíferos vamos a respirar por los pulmones. Nuevamente, los mamíferos acuáticos tienen que salir a la superficie por agua a tomar oxígeno y luego volver a bajar. La circulación es doble y completa. ¿Qué significa eso? Que va a haber un momento en que uno va a mandar oxígeno, o sea, la circulación va a, cuando uno respira, el oxígeno llega a los pulmones, luego el oxígeno va a llegar a la sangre y uno va a tener esa circulación completa. Y la mayoría van a ser vivíparos. ¿Qué significa eso? Que todos van a venir del vientre de la madre. Entonces, ¿cuáles son los vertebrados por clase? Fíjense, las aves, las mamalias, los reptiles y las anfibias. Estos son algunos vertebrados divididos por clase. Aquí tenemos a unos mamíferos, este ya me lo mostré la clase pasada, que debido a las acciones del hombre, algunos se encuentran en extinción. El lince ibérico, el lobo ibérico, el oso pardo, el jabalí, la ballena azul, el delfín, la foca, la tortuga marina, la nutria, el zorro, el conejo montés, los murciélagos, las ratas, la ardilla común, el burro. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hombre hace una sobreexplotación de ciertos animales que van a tender a la extinción. No respetamos el ciclo continuo de la vida, sino más bien lo sobreexplotamos. Debemos tratar de mantener todo siempre en equilibrio. Algunos animales pueden practicar mimetismo, que significa eso que se van a usar o van a algún tipo de camuflaje para
poder preservarse y defenderse del ataque de algunos animales. Por ejemplo, un insecto puede camuflajearse entre las ramas para protegerse de algunos roedores o algunos otros tipos de animales, o el caso del oso panda, que se puede camuflajear a través de, pero el oso panda no, el oso polar se puede camuflajear con la nieve para protegerse y a la vez defenderse. Hasta ahora está todo claro, chicos, ¿se comprende? ¿Preguntas? Sí. Perfecto, continuamos. Aquí tenemos unos perros que gracias a su sentido de orientación se pueden desplazar por la nieve para localizar a gente en la montaña. Algunos perros son adiestrados para guiar a personas ciegas, o otros tipos de mamíferos, otros tipos de perros también pueden usar su nariz para encontrar droga. ¿Qué significa eso? Que usan el sentido del olfato, que es uno de los sentidos más importantes en los mamíferos, para, en este caso, los perros, para ayudar a la sociedad. Ok. Entre los mamíferos tenemos también las aves. Las aves van a ser animales vertebrados, son ovíparos, significa que van a poner huevos, son terrestres y van a respirar, igual que la gran mayoría de los mamíferos, por sus pulmones. Ahora bien, en el cuerpo de las aves se pueden distinguir 4 partes: cabeza, tronco, cola, extremidades, como sus alas y las patas. Las aves son los únicos animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. Y las hembras ponen los huevos en nidos y luego ocurre la incubación de estos huevos. Hay diferentes grupos de aves: los pájaros, las gallinecias, las palmipedias, zancudos, rapaces y corredoras. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de pájaro: un petirrojo, gallinecia una codorniz, palmipedia un ganso, las zancudas las garzas, aves rapaces como el azor o aves corredoras como el ñandú. Tenemos aquí algún tipo de animales, de aves y cómo se clasifican. Ahora bien, ¿cómo es el cuerpo de una ave? Fíjense que también va a tener los mismos sentidos, los mismos sistemas que va a tener que tienen los mamíferos, solo que ellos se van a reproducir colocando huevos. Pero fíjense que tenemos la tráquea, el esófago, el buche, el corazón, hígado, esternón, molleja, la yugular, la carótica, el pulmón, el vaso, un ovario, un riñón, un páncreas, el uréter. Ahora Una bien, pregunta. ¿La molleja para qué sirven las aves? ¿La molleja para qué sirven las aves? Es parte del regulador de la sangre y ciertos alimentos. Es parecido como a nuestro, digamos que a nuestro páncreas, pero es muy parecido a eso. O sea, la comida llega, o sea, la sangre llega, el alimento llega allí y luego como que él reparte lo que sirve y lo que no sirve. ¿Me sigues? ¿Cambias? ¿Cambias? Sí, ya entendí. ¿Seguro? Perfecto. Ahora bien, fíjense que los seres humanos, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, van a tener también sistemas digestivos y sistemas respiratorios y sistemas circulatorios. Obviamente, dijimos que también los mamíferos, este tipo de aves, van a tener también huesos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los huesos de un ave, comenzando por su pico, su cráneo, sus manos, sus dedos, su muñeca, el radio, el cúbito, su pelvis, su fémur, su talón, tibia. Si se dan cuenta, son casi los mismos huesos que tienen los humanos.
las vértebras, las costillas, el esternón y los dedos. Entonces, este tipo de mamíferos va a tener este sistema esquelético que lo va a permitir desplazarse. ¿Me siguen? Chicos, Sí. perfecto. Ok. Entonces, ¿cuáles son las más importantes características de un ave? Su cuerpo va a estar cubierto de plumas, a diferencia de nosotros que está cubierto de pelo, este está cubierto de plumas. Sus extremidades anteriores son alas que utilizan para volar. Aunque sabemos que hay aves que no vuelan, como es el pingüino o el avestruz. Su esqueleto es muy ligero, porque sus huesos son huecos y pesan poco. Esto permite que vuelan más rápido, que puedan volar. Algunas de ellos poseen unas bolsas especiales llamadas sacos aéreos, que están llenos de aire y van a hacer que el vuelo sea mucho más fácil. Al igual que todos los mamíferos, la temperatura del cuerpo va a ser constante. Es decir, van a ser animales de sangre caliente. Al igual que los humanos, van a respirar por los pulmones y poseen un pico en el cual no tienen dientes que varía dependiendo del tipo de ave. Porque podemos tener aves que solamente consuman granos o consuman algún tipo de alimento pequeño, o tener aves rapaces que se puedan alimentar de alimentos o de más pequeños mamíferos, y su pico va a ser diferente para poder rasgar y comer. Y tienen una cloaca que es por donde van a poner los huevos. Y como les decía ahorita de los picos, las aves pueden ser insectívoras, comer insectos, por ejemplo, la golondrina y el ave rojo. Van a haber aves herbívoras que se alimentan simplemente de hierbas, frutos y semillas. Y algunos solamente van a comer con semillas, como la perdiz, que reciben el nombre de granívoras. Y tenemos también aves carnívoras, como el águila y el buitre, que solamente van a comer carne. O tenemos omnívoras que van a comer de todo, por ejemplo, la gallina, que se pueden alimentar de animales y plantas. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, dependiendo del alimento que van a comer las aves, su pico va a variar. Fíjense que tenemos un pico para poder coger alimentos en el agua, tenemos picos para poder desgarrar la carne, tenemos algún pico fino para poder chupar el néctar de las flores, o un pico mucho más pequeño para poder coger los granos. Ahora bien, ¿cómo se reproducen las aves? Las aves van a ser ovíparas, es decir, se reproducen por huevos. Por eso es el siguiente: la fecundación es interna, el macho y la hembra se van a parear y forman los huevos fecundados dentro de la hembra. La hembra expulsa los huevos por la cloaca y los huevos van a ser fecundados para llegar a buen término. Deben permanecer a una temperatura próxima al cuerpo de adulto y va a pasar un tiempo en el cual los huevos se van a incubar. Cuando llegue el momento oportuno, estas aves van a romper el cascarón y van a salir del cascarón. Vamos a ver las gallinas que se colocan encima de sus huevos para transmitirle calor y temperatura hasta que llegue el momento oportuno en el cual estas crías, este embrión va a crecer y va a romper el cascarón. ¿Me siguen, chicos, o no? ¿Se Sí. comprende? Perfecto. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, un cascarón, la yema, la clara, y a medida que el huevo se va incubando, el ave se va a reproducir y va a romper el cascarón. Ahora bien, vamos a hablar de los reptiles, los anfibios y los peces. Los peces ya los tocamos la clase pasada. Vamos a tocar un poco más sobre los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados, son ovíparos, van a respirar por los pulmones y tienen todo el cuerpo cubierto de escamas. El cuerpo de los reptiles se divide también en cabeza,
troncos, extremidades y cola. Los reptiles se desplazan de manera muy diferente. Las serpientes no tienen ningún tipo de extremidades y van a reptar, se van a mover por el suelo. Las tortugas marinas nadan, aunque algunas caminan, y todos los lagartos van a andar. Los anfibios van a ser animales vertebrados, ovíparos, y tienen la piel desnuda. El cuerpo de los anfibios se divide en cabeza, tronco y extremidades. Algunos, como las ranas, tienen cola, y otros, como la salamandra, sí las tienen. Y tenemos también el cuerpo de los peces, que ya los vimos, también son vertebrados, son ovíparos, van a respirar por branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas. Aquí tenemos más o menos un tipo de anfibio, como son las ranas. Como es el cuerpo de una rana, tenemos que tener algunos huesos, un sistema esquelético. Cómo se va a cambiar la rana, cómo va a ser la metamorfosis. Va a ser igual pequeños huevos, estos huevos se van a transformar en embriones. Estos embriones se van a romper para formar un renacuajo y a pasar un tiempo, este renacuajo va a crecer para formar lo que es la rana. Aquí tenemos más o menos cómo es la metamorfosis. Y vamos a tocar un poco más lo que nos compete, que son los reptiles. Estos reptiles van a ser vertebrados terrestres, como el cuerpo generalmente va a estar cubierto de escamas. ¿Alguna pregunta? Van a tener extremidades cortas y laterales o van a crecer de ellas. Tienen toda la piel cubierta de escamas, escudos o placas córneas. Son animales de sangre fría y pasan el invierno aletargados. Todo el tiempo están descansando. Estos animales van a tener respiración pulmonar y cutánea. Si uno ve algún tipo de reptil, por ejemplo, un cocodrilo, que están bajo el mar, algunos van a respirar por su piel y otros van a respirar normalmente. Al igual que los anfibios, estos van a tener una reproducción por huevos, que generalmente no van a incubar, ya que tienen una fecundación interna. Su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo con una o dos cavidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de reptiles. Ok. Los reptiles fueron los primeros que se independizaron del medio acuático. A estos grupos pertenecen las tortugas, los lagartos, los cocodrilos y las serpientes. Su piel está cubierta por gruesas escamas que lo protegen de los peligros externos y la pérdida de agua. Y algunos reptiles cambian su piel como consecuencia de su crecimiento. A medida que, por ejemplo, tenemos una culebra o una serpiente, a medida que ellas van creciendo, ellos van dejando la piel, la van cambiando, porque a medida que van creciendo, se van estirando y necesitan protegerse. ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Abdias? No. Julie. ¿Preguntas? Julie, No. Agrias. Ok. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. Algunos reptiles poseen una lengua bífida. Su punta se divide en dos partes. Van a tener una respiración pulmonar. Todos son ovíparos. Viven en gran periodo de letargo durante el invierno. Todos los reptiles son carnívoros y cazadores.
comen desde insectos hasta grandes mamíferos y poseen dientes que se lo utilizan para detener a sus presas. Recordemos que ese tipo de anfibios, cuando dicen grandes mamíferos, también incluyen al hombre. Cocodrilos, serpientes. Si uno se va al Amazonas o lugares así, hemos visto casos de ese tipo de reptiles y ese tipo de animales que atacan al hombre y se lo comen. Así que tenemos algún ejemplo de algunos reptiles, o unas foticos, una tortuga, salamandra, un cocodrilo, una tortuga marina. Aquí tenemos otro tipo de aves, pingüino, un halcón, un tucán. Otro tipo de mamíferos, murciélagos, los cetáceos, una orca, una ardilla, una jirafa, los leones. Obviamente el hombre es un mamífero. Ok. Entonces, esto es una ardilla. Sabemos que ardillas son mamíferos. ¿Esto qué será? ¿Un reptil? ¿Un anfibio? ¿O un mamífero? No, mamífero es. ¿O es reptil? A ver, chicos, les pregunto, ¿qué será esto? Es Reptil. reptil. Muy bien. ¿Esto? Esto es un caballito de mar. Esto es como un pez. Vamos a cambiar esto. ¿Esto qué es? Un Un ave. ave. Un ave. Muy bien. ¿Esto? Reptil. Muy bien. ¿Y esto? Mamífero. Muy bien. Un murciélago es un mamífero. ¿Y esto? Esto es un Anfibio. 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 Muy bien, chicos. Ok. Y esto es un ave, el pingüino. Ok. Voy a cambiar la lámina. Un segundo, por favor. Ahora bien, ya que vimos los mamíferos y vimos cómo es el cuerpo humano, pero cómo es en los sistemas de ese mamífero, vamos a basarnos en uno de los más importantes, el hombre. Y como vamos a ver el hombre, vamos a ver lo que es el cuerpo humano. Vamos a ver un poco sobre lo que es el cuerpo humano. Ok, esto es muy importante. Les pregunto, ¿ustedes sabían esto? Que las personas son 1 centímetro aproximadamente más altas por las mañanas que por las tardes. Esto se debe a que las almohadillas cartilaginosas que están en la columna vertebral se van comprimiendo con el peso durante el día. En la noche eso vuelve a estar en su tamaño natural, pero del día se va a ir comprimiendo. Son 1 centímetro, muy pequeñito, pero eso se ha notado varias veces que uno dice, uy, ¿qué alto estás hoy? Te veo como más alto. Cosas como esta. Ahora bien, en el cuerpo humano va a haber algo que se llaman aparatos y algo que van a ser sistemas. Un aparato es el que está conformado por órganos muy diferentes, pero sí coordinados para realizar una función específica. Y un sistema es el que está conformado por órganos con el mismo tipo de tejidos y que realizan actos completamente independientes. Vamos a ver un poquitico los diferentes sistemas que están en el cuerpo humano. Les pregunto a Julie y Abdias, ¿me pueden decir un ejemplo de los sistemas que están en el cuerpo humano? Por favor, por lo menos uno o dos. Abdias, Julie, ejemplos de los sistemas que están en el cuerpo humano. El aparato motor. Eso Ajá, no te puedo escucho. lograr. Perfecto. Muy bien. ¿Y tú, Abdias, un ejemplo? Puede ser las venas.
que Puede ser las con el venas. corazón. Corazón, que eso es parte de un sistema, que es el sistema circulatorio. Ok, entonces, y muy bien. El primer aparato que vamos a ver va a ser el aparato circulatorio. En este aparato circulatorio, ¿verdad? Va a tener diferentes funciones. Vamos a tener, este aparato se va a encargar de distribuir los nutrientes del oxígeno. Va a proteger al organismo de agentes patógenos y va a regular la temperatura corporal. Entonces, en estos sistemas circulatorios vamos a tener como el motor de nuestro cuerpo, que va a ser el corazón. El corazón va a bombear la sangre y tenemos nuestras venas, nuestras arterias, y esta sangre se va a mover a través de todos los pequeños, de todos nuestros órganos internos, por ejemplo, nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestro intestino y nuestra pelvis. Obviamente el corazón va a ser el encargado del motor de todo. ¿Está claro? Chicos, ¿se comprende o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de este aparato circulatorio? Tenemos los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, y poseen una proteína llamada hemoglobina, que es la que le va a dar ese color rojo a la sangre. Los glóbulos blancos son los que se van a encargar de defender al organismo de agentes causantes de alguna enfermedad. Las plaquetas son los encargados de la coagulación de la sangre. El plasma es la sección líquida donde van a flotar todas las células de la sangre. El corazón es el órgano muscular que con su contracción es lo que mantiene la circulación de la sangre. Y los vasos sanguíneos son los que llevan la sangre por todo el cuerpo. Las arterias, las venas y los vasos capilares. Cuando uno va al médico, le dicen, por ejemplo, tienes baja hemoglobina, es porque tienes bajos los glóbulos rojos, o te dicen, mire, tienes los glóbulos blancos muy altos, eso quiere decir que en tu cuerpo hay algún tipo de infección y el doctor que hace el chequeo médico tiene que ver por qué tienes altos los glóbulos blancos o porque tienes bajos los glóbulos rojos. ¿Está claro? ¿Se comprende? Sí. Perfecto. ¿Cómo circula la sangre? La sangre venosa llega a la aurícula derecha del corazón, la arteria pulmonar, pero la arteria pulmonar lleva a los pulmones para que expulse el dióxido de carbono y recoja el oxígeno. Las venas pulmonares llevan esta sangre oxigenada a la aurícula derecha. Como ven, está todo conectado. La circulación mayor, esta sangre oxigenada que viene de los pulmones, sale del ventrículo por la arteria aorta y este conducto va a repartir la sangre por todo el cuerpo. Las venas recogen la sangre con desechos y la transportan a la aurícula derecha del corazón. Y como ven, el corazón se va a encargar de bombear toda la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. ¿Está claro? Sí. Chicos, perfecto. Bien, segundo. Ok. Ahora, vamos a cambiarnos de aparato. El aparato digestivo. Su función va a extraer los nutrientes de los alimentos mediante la digestión. ¿Cuáles son los que tenemos aquí? La boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. ¿Para qué sirve cada cosa? La boca. En la boca se forma el bolo alimenticio. ¿Qué significa eso? Cuando uno empieza, a masticar los alimentos, se va a formar algo que se denomina el bolo alimenticio. En la faringe es el paso del bolo alimenticio de la boca a la faringe.
El esófago va a desplazar todo este módulo alimenticio por contracciones musculares. Ahora bien, en el estómago, las contracciones del estómago mezclan el poder alimenticio con sus jugos gástricos. Así se produce el quimo. Los jugos gástricos, recordemos que en el estómago tienen unas altas concentraciones de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es parte de los jugos gástricos, va a destruir todo lo que está allí y va a descomponer todo eso para producir este quimo. Ahora, en el hígado participa en la descomposición de la grasa. En el páncreas va a haber la digestión de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. El intestino delgado va a absorber los nutrientes que luego van a entrar a la circulación sanguínea. ¿Qué significa eso? Todos los nutrientes que van a salir de los alimentos que nosotros consumimos, ¿verdad? Van a través del intestino, a través de unos pequeños vellos que están en el intestino. Vamos a absorber todos los nutrientes que vienen de nuestros alimentos. Y en el intestino grueso vamos a absorber las sustancias que no fueron absorbidas por el intestino delgado. Obviamente, luego cuando ya termina todo esto, ¿qué ocurre? El resto de lo que no fue absorbido es expulsado a través del recto y el ano en forma de heces. ¿Me siguen o no? Una pregunta. Dígame. O sea, aparte del hígado que dice que participa en la descomposición de la grasa, ¿la vesícula también hace lo mismo? Así es, por eso es que a veces vemos que tenemos parte de queda como con grasa la vesícula y hay gente que se la tienen que sacar. Tanto el hígado como la vesícula, Ah, por eso que la sacan ciertas cosas. Cuando ocurre eso. Recuerde que todo esto funciona como un reloj. Si una pieza pequeña empieza a fallar, todo el organismo se descontrola. Obviamente podemos vivir sin ciertas cosas, pero todo es parte de nuestro sistema. ¿De claro, Abdes? sí, gracias. De nada. Ok, el aparato respiratorio. Quizás uno o no. Todos son importantes. Ahora, ¿qué se encarga de esto? Esto va a conducir todo el oxígeno al interior de los pulmones y va a transferirlo a la sangre y a expulsar las sustancias de desecho en forma de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las partes principales de este aparato respiratorio? Obviamente, nuestra nariz, nuestras fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos, con los bronquios y los bronquiolos y los pulmones. Las fosas nasales van a permitir la entrada del aire, el cual se humedece, se filtra y se calienta. La faringe es un conducto muscular que se comparte con el aparato digestivo. Y en la entrada de la faringe está la epiglotis. La epiglotis es esa campanita que se ve al final cuando uno abre la boca. La laringe va a filtrar el aire inspirado, además permite el paso del aire hacia la tráquea y hacia los pulmones. Por eso que cuando a veces uno come, se me fue por otro camino, es porque toca parte de la laringe y se queda así como gajo. La tráquea es un tubo formado por anillos de cartílago unidos por músculos y debido a estos anillos, aunque flexionemos el cuello, el conducto nunca se aplasta y por lo tanto no obstruye el paso del aire. Los bronquios van a conducir el aire desde la tráquea hacia los pulmones. Los bronquiolos son el resultado de la ramificación de todos los bronquiolos. Y ellos van a conducir el aire que va de los bronquios hasta los alveolos pulmonares. Y los pulmones son órganos esponjosos y elásticos
formados por los alvéolos, los cuales van a permitir el intercambio gaseoso. Recordemos que este intercambio gaseoso es de dióxido de carbono y oxígeno. Un segundo, por favor, yo. ¿Aló? Este aparato excretor tiene una función. Es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de todo nuestro organismo. La función de excreción se realiza por medio de los aparatos urinarios, respiratorios y también la piel y el intestino grueso. Por ejemplo, tenemos aquí los riñones. Aquí la sangre cargada de sustancias tóxicas recorre una extensa red de pequeños capilares que funcionan como filtros. De esta forma, los desechos que transporta la sangre quedan todos retenidos en la orina, pero en el riñón, y se forma la orina. Esto, cuando tenemos orina, es todos esos desechos que fueron absorbidos y el riñón las convierte en orina. Los Por eso es uréteres, que dice que siempre hay que tomar agua, ¿verdad? así es, porque tenemos que tener el riñón limpio. Si el riñón no está limpio, nuestra sangre, esto no se va a filtrar y vamos a tener sustancias tóxicas dentro de nuestro cuerpo. Por eso que a la gente que le quiten los riñones o gente que tiene estos malos, hacen diálisis para poder filtrar la sangre y pasar, para que tenga sangre limpia en el cuerpo. Los uréteres son dos tubos que salen por cada uno de los riñones y van a parar en la vejiga urinaria. Y por ello circula la orina formada en los riñones. La vejiga urinaria almacena la orina hasta el momento de la expulsión. Para que la orina no salga continuamente, existe un músculo llamado el esfínter que cierra la vejiga. Perdón. Ok. La sangre. Esto acá. Ok. Tenemos otros órganos, ¿verdad?, que tienen una función excretora. Por ejemplo, la sangre del riñón, vamos a recapitular. La sangre sale del riñón y pasa a la vena renal. Y esta ya no tiene ni urea ni ácido úrico, pero todavía contiene dióxido de carbono. Por ello pasa a la vena cava y de ahí al corazón, para dirigirse finalmente a los pulmones. Y sale al exterior a través de las fosas nasales o la boca. Bueno, cuando uno expira, inhala y luego cuando exhala el dióxido de carbono. La piel es otro órgano excretor. Por ejemplo, cuando uno empieza a sudar, hace mucho calor, ¿verdad? Cuando sudamos, empezamos ese sudor que tenemos, por ahí también vamos a botar sustancias tóxicas. Y la cantidad de sustancias que excretamos cada día es variable, aunque normalmente la cantidad que se aproxima es de medio litro, por lo que tenemos que también consumir mucha agua. Y tenemos también el aparato digestivo, los intestinos, aunque no expulsa desechos producidos por el metabolismo, tiene la gran importancia de excretar todas las sustancias que forman la materia fecal. Recordemos que esta materia fecal va a venir cuando uno come y después de absorber los nutrientes, lo que nos sirva, va a salir excretado en forma de heces o en forma de materia fecal. ¿Me siguen, chicos, o no? ¿Se comprende? Sí, todo, yo por mi parte sí entendí. Perfecto, continuamos un poquito. Ya vamos a terminar. Y por último, el aparato endocrino, que se encarga de coordinar las acciones de diferentes órganos. Y esto va a producir respuestas lentas y de larga duración.
Tenemos aquí, por ejemplo, algunas partes de este aparato endocrino, donde se van a producir ciertas hormonas. Por ejemplo, en la hipófisis se producen hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas. Esto va a producir la somotropina, que es la que va a estimular el crecimiento de huesos y otros tejidos en el cuerpo. Tenemos la tiroides, que va a producir tiroxina, que regula el crecimiento y el metabolismo. Por eso la gente que cuando tiene enfermedades de tiroides van a tener problemas de crecimiento. Tenemos también las glándulas suprarrenales, que van a secretar el cortisol, que forman parte del metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y también secreta la adrenalina, que prepara el organismo ante situaciones de peligro. Cuando uno tiene mucho miedo de algo, cuando uno siente ese miedo, estas glándulas empiezan a producir adrenalina. Y cuando tienes ese peligro, eso viene de este órgano, de estas glándulas suprarrenales. El páncreas, muy importante, va a producir la insulina, que va a regular todos los niveles de azúcares en la sangre. Los ovarios, presentes en las mujeres, producen la progesterona y los estrógenos para determinar el desarrollo de los caracteres sexuales y se encargan de regular el ciclo menstrual. Los testículos, presentes en los hombres, van a producir la testosterona para regular el desarrollo de los caracteres sexuales y la espermogénesis, donde se van a generar todo el esperma, donde van a estar luego los espermatozoides. Y por último tenemos el sistema nervioso, donde tenemos siguientes partes: sensitiva, integradora y motora. Y tenemos aquí, por ejemplo, para producir regulación de algunos órganos. La integradora analiza información y la motora es la que se va a encargar de las contracciones de todo nuestro cuerpo. Las partes más importantes de nuestro sistema nervioso: el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, los nervios sensitivos y los nervios motores. Obviamente el cerebro es lo que va a intervenir en nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestro lenguaje, nuestro movimiento, la forma en la cual razonamos. El cerebelo es la encargada de cómo van a ser los movimientos, los músculos, la postura y el equilibrio del cuerpo. El bulbo raquídeo va a participar en todos nuestros reflejos de percepción. La médula espinal es la que se encarga de reproducir todos nuestros impulsos nerviosos y va a controlar los actos reflejos. Los nervios sensitivos va a transportar la información de los órganos al sistema nervioso central, y los nervios motores son los que se encargan de conducir esta información a los músculos y las glándulas. Y con esto, chicos, hemos terminado nuestra clase de hoy. A ver, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Abdias, Julie, algo que me quieran decir, algo que no les quedó claro, pueden hacerlo con confianza. Por mi parte está todo claro. Me alegra mucho, Abdias. Julie, ¿todo claro? Por mi parte también está todo claro. Me alegra mucho que esté todo claro. Así que, profesora Dilvia, la dejo para que concluya. Claro que sí, muy contenta porque hoy hubo una buena participación de Ardia y Julie. Bueno, el profesor trató hoy dos temáticas muy interesantes de la vida diaria. Bueno, pues no nos queda más nada que decirnos, sino despedirnos hasta la próxima semana y deseándole pues que tengan un feliz fin de semana. En bendiciones. Se me cuidan a todos, chicos. Feliz fin de semana. Que tengan un bonito día. Bye, bye. Gracias. Vale, chicos, hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Adiós. Bendiciones.